En el año 588 a.C., Jerusalén era la joya de Oriente Medio, una ciudad inexpugnable, protegida por muros de 12 metros de altura, reservas de comida para años, un ejército devoto y, según sus habitantes, la mismísima protección divina. 75.000 almas vivían dentro de sus murallas, confiadas en su seguridad. Pero 18 meses después de esa vibrante metrópolis, solo quedaban ruinas humeantes y apenas 10.000 supervivientes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una ciudad tan formidable, con la bendición de Dios, pudo ser borrada del mapa en menos de 2 años? La respuesta no reside solo en la fuerza bruta. No fue una victoria militar convencional. Fue la aplicación de un plan tan calculado, tan brutalmente eficiente, que hasta el día de hoy es estudiado por estrategas militares de todo el mundo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no atacó Jerusalén, la desmanteló. Él transformó la destrucción en una ciencia exacta. Y en este video vamos a desvelar el método inédito que utilizó para pulverizar la ciudad santa y cambiar el curso de la historia para siempre. Prepárense, porque lo que van a descubrir es mucho más impactante de lo que imaginan. El martillo de Babilonia y la obsesión por Jerusalén. El ejército de Nabucodonosor no era una horda desorganizada, era una máquina de guerra perfectamente engrasada, con 180.000 soldados entrenados para una única misión: la demolición total de ciudades. Como describe el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 13, «He aquí que sube como nubes, y sus carros como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas». Pero no era solo el número, era la tecnología. Sus catapultas lanzaban rocas de 90 kilogramos a más de 200 metros de distancia, capaces de pulverizar cualquier defensa. Sus arietes, que pesaban más que 20 bueyes juntos, destrozaban puertas de bronce como si fueran ramas secas. Y sus torres de asedio, verdaderas fortalezas móviles, alcanzaban los 30 metros de altura, más altas que un edificio de 10 pisos. Nabucodonosor no improvisaba. Cada ataque seguía un manual de guerra perfeccionado en docenas de ciudades conquistadas. Nínive, Ascalón, Laquis, todas cayeron con el mismo método. Él había convertido la destrucción en una ciencia exacta. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué un imperio tan vasto y poderoso como Babilonia se obsesionaría con una ciudad aparentemente insignificante como Jerusalén? Comparada con la magnificencia de Babilonia, Jerusalén era pequeña y pobre. Sin embargo, Nabucodonosor invirtió casi 2 décadas en su destrucción. La respuesta, amigos, está en el mapa. Jerusalén se encontraba en el cruce de caminos entre Babilonia y Egipto, las 2 superpotencias de la época. Quien controlara Jerusalén controlaba el comercio y las rutas militares entre continentes. Además, Jerusalén era un aliado clave de Egipto, el archienemigo de Nabucodonosor. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 7, lo deja claro. Y el rey de Egipto nunca más salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le había quitado todo cuanto había sido del rey de Egipto, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Nabucodonosor sabía que mientras Jerusalén existiera, Egipto tendría una base de operaciones en su propio territorio. Era como tener una daga apuntando a su espalda. Pero había algo más, algo que tocaba el orgullo del monarca babilónico. Jerusalén se negaba a someterse. Otros reyes temblaban solo con escuchar su nombre, pero los judíos proclamaban que su Dios era más grande que cualquier ejército. Esto enfurecía a Nabucodonosor. Para él, destruir Jerusalén no era solo una estrategia militar, era una demostración de poder para el mundo entero. Ninguna ciudad, por muy protegida que estuviera, podía desafiar a Babilonia. Pero Nabucodonosor era demasiado astuto para un ataque frontal. Primero, aplicaría un golpe psicológico devastador.
El juego mental y los primeros golpes. Nabucodonosor no llegó rompiendo puertas, llegó sonriendo. En el año 605 a.C., sus tropas rodearon Jerusalén, pero no atacaron. En lugar de eso, el rey babilónico hizo una propuesta que parecía generosa. Entréguenme a algunos jóvenes de la nobleza para educarlos en Babilonia y dejaré la ciudad en paz. El rey Joaquín aceptó de inmediato. Parecía un trato ventajoso. Salvaba la ciudad entregando solo a unos pocos jóvenes. Entre los llevados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los más brillantes de Jerusalén, como relata Daniel en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que tuviesen habilidad para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Joaquín pensó que había hecho un buen negocio, pero Nabucodonosor era mucho más astuto. Él no quería solo rehenes, quería quebrar el futuro de Jerusalén. Al llevarse a los más inteligentes, se aseguraba de que la próxima generación de líderes se formaría en Babilonia, no en Judá. Y había más. Al aceptar este acuerdo, Joaquín se declaró vasallo de Nabucodonosor. Jerusalén acababa de perder su independencia sin siquiera darse cuenta. El primer golpe no fue militar, fue psicológico y funcionó a la perfección. Pero 3 años después, Joaquín cometió el error que haría que Nabucodonosor regresara con furia. Joaquín duró solo 3 meses en el trono. En marzo del 597 a.C., Nabucodonosor llegó personalmente con su ejército completo. Esta vez no había negociación. El joven rey de 18 años miró desde lo alto de las murallas y vio una multitud de soldados que se extendía hasta el horizonte. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 10 y 11, describe: En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, estando sus siervos en ella. Joaquín aguantó exactamente 3 días. Al tercer día hizo algo que ningún rey de Jerusalén había hecho antes. Abrió las puertas y se entregó voluntariamente. Segunda de Reyes 24:12 registra: Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales, y el rey de Babilonia lo prendió en el año 8º de su reinado. Nabucodonosor se sorprendió, esperaba resistencia, pero encontró una rendición total. La estrategia del asedio progresivo había quebrado por completo la moral de Jerusalén. El miedo hizo más efecto que cualquier catapulta. Nabucodonosor aprovechó para saquear el templo por primera vez, llevándose parte de los utensilios sagrados y llenando 50 carretas con oro y plata. Pero lo más importante, se llevó a Joaquín vivo a Babilonia como trofeo. El rey de Jerusalén se convirtió en prisionero de guerra. Era la segunda vez que Nabucodonosor humillaba a Jerusalén, pero aún no era suficiente. Nabucodonosor no mató a Joaquín, tenía planes más inteligentes. En lugar de ejecutar al rey de Jerusalén, aplicó la táctica que había destruido a otras naciones, la deportación masiva de los más importantes. Segunda de Reyes 24:14 enumera los números exactos: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, sino la gente pobre de la tierra. 10,000 personas, pero no eran personas comunes. Nabucodonosor se llevó específicamente a los líderes, los intelectuales, los artesanos y los soldados.
Todos los que sabían cómo gobernar, luchar o construir fueron arrancados de Jerusalén. Entre los deportados estaba el profeta Ezequiel, quien más tarde describiría en detalle la destrucción final de la ciudad. El plan era genial: dejar solo a la gente pobre de la tierra, campesinos y pastores que no sabían liderar rebeliones. Nabucodonosor puso a Sedequías, tío de Joaquín, como rey títere. Era un hombre débil, controlado a distancia por Babilonia. Durante 11 años, esta estrategia funcionó perfectamente. Jerusalén se convirtió en una ciudad fantasma, gobernada por un rey sin poder real y habitada solo por los más pobres. Nabucodonosor pensó que había resuelto el problema de Jerusalén para siempre, pero Sedequías iba a cometer un error tan estúpido que obligaría a Nabucodonosor a regresar por tercera vez, y esta vez para destruirlo todo. La traición de Sedequías y el cerco final. Durante 11 años, Sedequías fue el rey títere perfecto. Pagaba tributos, obedecía órdenes y mantenía a Jerusalén en calma. Nabucodonosor estaba satisfecho. El problema de Jerusalén parecía resuelto. Pero en el año 588 a.C., Sedequías cometió la mayor estupidez del siglo. Se rebeló contra Babilonia, que llevó a un rey débil a desafiar al imperio más poderoso del mundo. 2 palabras: presión popular y promesas vacías de Egipto. Según Jeremías, capítulo 37, versículo 5, «Y salió el ejército de Faraón de Egipto, y al oírlo los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén». El pueblo de Jerusalén vio al ejército egipcio acercarse y pensó que finalmente tenían un aliado fuerte. Presionaron a Sedequías para que rompiera el acuerdo con Babilonia. Sedequías cedió a la presión. Segunda de Reyes 24:20 es clara: «Porque así sucedió por la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia». Fue el error más costoso en la historia de Judá. Cuando Nabucodonosor se enteró de la traición, su reacción fue explosiva. No habría más acuerdos, más vasallaje, más oportunidades. Esta vez vendría a borrar a Jerusalén del mapa. Y el plan que Nabucodonosor ideó para la destrucción final fue tan brutal que incluso sus propios generales quedaron conmocionados. Pero si crees que Dios siempre hace justicia, aunque tarde, comenta: Dios es justo, y muestra tu fe. En enero del 588 a.C., Nabucodonosor cercó Jerusalén con una estrategia que jamás había fallado. Pero esta vez era diferente. No quería vasallaje ni tributos, quería el exterminio total. Segunda de Reyes 25:1 marca el inicio de la pesadilla. Aconteció pues, en el 9º año de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y edificaron contra ella baluartes alrededor. El cerco no fue caótico, fue una obra de ingeniería militar. Nabucodonosor construyó una muralla alrededor de toda Jerusalén, una ciudad rodeada por otra ciudad. Ninguna persona, animal o grano de comida podía entrar o salir. Jeremías 52:4-5 describe: «Y edificaron contra ella baluartes alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. En el 4º mes, a los 9 días del mes, cuando el hambre arreciaba en la ciudad y no había pan para el pueblo de la tierra, dividió el ejército en turnos de 24 horas. Mientras una parte atacaba los muros, otra descansaba. La presión era constante, sin pausa, día y noche. Pero lo más genial, Nabucodonosor no tuvo prisa, sabía que el tiempo trabajaba a su favor. Jerusalén tenía comida para algunos meses, él tenía comida para años. Jerusalén tenía la moral baja, él tenía soldados motivados por la promesa de saqueo. Cada semana que pasaba, Jerusalén se debilitaba y Nabucodonosor se fortalecía.
Era una cuenta simple: el hambre mataría a los defensores antes de que el cansancio afectara a los atacantes. Jerusalén se enorgullecía de sus murallas, construidas con piedra maciza que habían resistido ataques durante siglos. Pero Nabucodonosor había estudiado cada ladrillo en los cercos anteriores. Sus ingenieros habían mapeado cada punto débil, cada fisura, cada ángulo vulnerable de las defensas de Jerusalén. Las murallas tenían 12 metros de altura y 6 metros de espesor, impresionantes, pero no imposibles. Nabucodonosor trajo sus máquinas de asedio más avanzadas, arietes gigantes montados en torres móviles, catapultas que lanzaban piedras incendiarias y excavadores especializados en socavar cimientos. Jeremías 32:24 describe la técnica. He aquí que los baluartes han llegado a la ciudad para tomarla, y la ciudad es entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. La estrategia era atacar 3 puntos simultáneamente: el portón norte, más débil, la torre este, más alta, y el cimiento sur, construido sobre terreno rocoso. Mientras los arietes golpeaban las puertas, los zapadores cavaban túneles para debilitar las bases. Las catapultas mantenían a los defensores lejos de los muros con una lluvia constante de proyectiles. Durante meses parecía que las murallas aguantarían, pero Nabucodonosor no dependía solo de la fuerza, dependía de las matemáticas. Cada golpe de ariete creaba microfisuras, cada pedrada de las catapultas soltaba argamasa, cada día de excavación minaba la estructura. Las murallas impenetrables se estaban desmoronando lentamente y cuando cayeran, la masacre sería inevitable. El horror del asedio y la caída final, Nabucodonosor transformó el hambre en el arma más letal del asedio. En el primer mes, Jerusalén racionó la comida. En el tercer mes, la gente comía cortezas de árbol. En el sexto mes, comían cuero de sandalia hervido. Segunda de Reyes 25:3 registra: a los 9 días del cuarto mes, cuando el hambre arreciaba en la ciudad y no había pan para el pueblo de la tierra. Pero el horror apenas comenzaba. Lamentaciones 4:10 describe lo impensable. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en la destrucción de la hija de mi pueblo. Madres cocinando a sus propios bebés, familias peleando por migajas de pan mohoso, cadáveres pudriéndose en las calles porque nadie tenía fuerzas para enterrarlos. Nabucodonosor observaba todo desde lo alto de su torre de mando. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de Jerusalén porque tenía espías infiltrados. Refugiados que huían de la ciudad contaban historias de canibalismo y desesperación. El rey babilónico no sentía pena. Veía aquello como parte de la estrategia. Lamentaciones 2:20 clama: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Comerán las mujeres su fruto, los niños que llevan en brazos? Cuando los soldados de Jerusalén quedaron demasiado débiles para sostener espadas, Nabucodonosor supo que había vencido. El hambre había hecho el trabajo que miles de soldados no podrían lograr. Después de 18 meses de agonía, llegó el momento que Nabucodonosor esperaba: la brecha final en el muro. En la madrugada del 18 de julio del 586 a.C., sucedió lo que Jerusalén temía desde hacía 18 meses. El muro se resquebrajó. Jeremías 52:7 registra el momento exacto. Entonces la ciudad fue abierta, y huyeron todos los hombres de guerra, y salieron de noche por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, que estaba junto al huerto del rey. No fue un derrumbe dramático, fue una grieta de 3 metros en la muralla norte, suficiente para que 10 soldados pasaran lado a lado. Los guardias de Jerusalén vieron la brecha y gritaron: «¡El muro cayó! ¡El muro cayó!».
Pánico total. Sedequías intentó organizar una defensa desesperada, pero sus soldados estaban demasiado hambrientos para luchar. Muchos simplemente arrojaron sus espadas al suelo y corrieron. Los primeros babilonios en entrar por la brecha fueron los arqueros. Subieron a las torres y comenzaron a disparar a los defensores que intentaban escapar. En 2 horas, la resistencia organizada de Jerusalén había terminado. Segunda de Reyes 25:4 describe el caos. Entonces la ciudad fue abierta, y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, que estaba junto al huerto del rey. Sedequías hizo lo único que le quedaba: huir como un cobarde. Nabucodonosor observó la invasión desde lo alto de su tienda real. Después de años planeando, 6 meses construyendo máquinas de guerra y 18 meses de asedio brutal, Jerusalén finalmente había caído. Pero la caída de la ciudad era solo el comienzo. Ahora venía la parte que Nabucodonosor más esperaba. La venganza del conquistador y la profanación del templo. Nabucodonosor obligó a Sedequías a presenciar lo impensable. Primero, trajeron a los hijos del rey, jóvenes príncipes que un día heredarían el trono de Judá. Sedequías imploró por sus vidas, ofreció oro, prometió vasallaje eterno. Nabucodonosor no respondió, solo hizo un gesto al verdugo. Segunda de Reyes 25:7 registra fríamente: y degollaron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y a Sedequías le sacaron los ojos, y le ataron con cadenas de bronce, y le llevaron a Babilonia. Los gritos de Sedequías resonaron por el campamento, pero lo peor aún estaba por venir. Después de ejecutar a los hijos, Nabucodonosor ordenó que mataran también a todos los nobles de Judá que habían sido capturados. Jeremías 52:10 confirma: y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. También degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Era la extinción completa del linaje real de Judá. Por fin llegó el castigo final para Sedequías. Los soldados babilonios le perforaron los ojos con hierro al rojo vivo. La última imagen que el rey de Jerusalén vio fue la sangre de sus propios hijos en el suelo. Nabucodonosor se aseguró de que Sedequías pasara el resto de su vida ciego, recordándose para siempre el momento en que lo perdió todo por su traición. Era justicia babilónica. Quien rompía juramentos lo perdía todo. Quien traicionaba aliados pagaba con sangre. Pero Nabucodonosor aún no había terminado. El siguiente objetivo era el corazón espiritual de Jerusalén. Nabucodonosor guardó el templo para el final por un motivo: quería quebrar el alma de Israel. El templo de Salomón no era solo un edificio, era el símbolo de que Dios habitaba entre los judíos. Destruirlo significaba probar que el Dios de Israel había abandonado a su pueblo. El 5 de agosto del 586 a.C., Nabuzaradán, capitán de la guardia babilónica, entró en el templo con antorchas y hachas. Segunda de Reyes 25:9 registra: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los grandes quemó a fuego. Primero, saquearon todo lo de valor. Las columnas de bronce de Jaquín y Boaz fueron quebradas y llevadas en pedazos. El mar de bronce, que pesaba 30 toneladas, fue partido con martillos gigantes. Jeremías 52:17 enumera el saqueo. Quebraron también los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Los utensilios de oro, cálices, cuencos, candelabros, llenaron 200 carretas. Pero lo que conmocionó incluso a los soldados babilonios fue cuando Nabuzaradán ordenó quemar el lugar santísimo. El lugar más sagrado de la tierra se convirtió en cenizas en cuestión de horas.
El fuego duró 3 días, el humo se veía a 50 kilómetros de distancia. Judíos que estaban escondidos en las montañas presenciaron el horror, sabiendo que era el fin de una era. Lamentaciones 2:7 resuena el dolor. Desechó Jehová su altar, abominó su santuario, entregó en mano del enemigo los muros de sus palacios. 1000 años de historia sagrada se hicieron polvo en 72 horas. Pero la destrucción del templo era solo el preludio de la masacre que vendría a continuación. Ahora comenta: Dios es justo, si crees que el mal nunca queda impune, aunque tarde en ser juzgado. El saqueo total y el destino de los supervivientes. Para las mujeres que sobrevivieron a la masacre, la muerte habría sido una misericordia. Lamentaciones 5:11 registra el horror sin rodeos. Forzaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Nabucodonosor había concedido 3 días de saqueo libre a sus soldados. Esto incluía hacer lo que quisieran con las mujeres capturadas. Esposas de nobles que vivían en palacios fueron violadas por soldados sucios de sangre. Hijas de sacerdotes fueron brutalizadas en los patios del templo en ruinas. Madres que protegían a sus bebés fueron agredidas frente a sus propios hijos. Las más jóvenes y hermosas fueron separadas para ser vendidas como esclavas sexuales en los mercados de Babilonia. Las ancianas fueron forzadas a cargar los despojos de su propia ciudad. Lamentaciones 1:18 resuena la desesperación. Oíd, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Las que intentaron resistir fueron asesinadas en el acto. Las que se sometieron fueron marcadas con hierro candente como propiedad del ejército babilónico. Madres perdieron hijos, hijas perdieron madres, hermanas fueron separadas para siempre. Lamentaciones 1:16 expresa el dolor inexpresable. Por estas cosas lloro, mis ojos se deshacen en aguas. Cientos de mujeres que un día fueron respetadas reinas, princesas e hijas de ricos comerciantes, caminaron encadenadas por las calles de su propia ciudad destruida. Llevaban sobre sus hombros el oro y la plata de sus propias casas, ahora propiedad de Nabucodonosor. Pero ni siquiera el sufrimiento humano era el foco principal del rey babilónico. Él quería algo más valioso, toda la riqueza acumulada de Jerusalén. Nabucodonosor no vino a Jerusalén solo para conquistar territorio, vino para robar 400 años de riqueza acumulada. El saqueo fue meticuloso, organizado como una operación militar. Jeremías 52, 17, 20 enumera el inventario del robo. Las columnas de bronce, las basas, el mar de bronce, los calderos, las palas, los apagadores, los tazones, todo de oro y todo de plata. Solo en el templo, los babilonios encontraron 650 toneladas de oro puro, 1.300 toneladas de plata, miles de utensilios sagrados, piedras preciosas incrustadas en las paredes. En los palacios reales saquearon tesoros de 20 generaciones de reyes, joyas de la corona de David y Salomón, reservas de oro del tesoro nacional, marfil, especias y finas telas. Segunda de Reyes 25, 13, 15 detalla: quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. También tomaron los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Nabucodonosor organizó 500 carretas solo para transportar los metales preciosos. El convoy de riquezas se extendía por 15 kilómetros. Lo más irónico, gran parte de ese oro había sido dado voluntariamente por los judíos como ofrendas a Dios. Ahora financiaría templos paganos en Babilonia. Lamentaciones 1:10 expresa la amargura. Extendió el adversario su mano a todas sus cosas preciosas.
pues vio entrar en su santuario a las naciones. En una semana, Nabucodonosor robó lo que a Jerusalén le llevó siglos acumular. La ciudad que fue construida con oro de Ofir se hizo polvo. La riqueza que debería honrar a Dios terminó decorando palacios de ídolos, pero robar riquezas no era suficiente. Nabucodonosor quería asegurarse de que ningún judío reconstruyera jamás Jerusalén. Si esta inmersión en la historia bíblica te ha impresionado, deja tu like para apoyar más documentales como este. El legado de la destrucción y la pregunta eterna. Agosto del 586 a.C. Por primera vez en 1000 años, Jerusalén estaba completamente vacía. Ninguna voz humana, ningún humo de cocina, ningún ruido de niños jugando, solo escombros humeantes y el sonido del viento pasando por los agujeros de las murallas rotas. Lamentaciones 1.1 captura la desolación. Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa. La que fue grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. El plan de Nabucodonosor había funcionado perfectamente. Jerusalén había dejado de existir como ciudad, como nación y como amenaza. Pero había una pregunta que ni el propio Nabucodonosor podía responder, una pregunta que ha resonado a través de los siglos y que sigue siendo un misterio para muchos. ¿Por qué el Dios de Israel permitió que esto le sucediera a su propio pueblo? ¿Por qué la ciudad elegida, el lugar de su templo, fue entregada a la brutalidad de un rey pagano? La respuesta a esta pregunta es tan compleja como la historia misma y nos lleva a reflexionar sobre la fe, la desobediencia y la justicia divina. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más documentales que desafían lo que crees saber. Y ahora, para profundizar aún más en este fascinante periodo, haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir la vida en el exilio, cómo sobrevivieron los judíos en la Babilonia de Nabucodonosor. No te lo pierdas.